Vamos a orar antes de entrar en la predicación de la palabra. Dios amado, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Tú eres que permite, Señor, que nosotros estemos aquí. Es por tu intervención y tu ayuda, Señor, que nos hemos congregado en el nombre de Jesús. Guíanos, oh Padre Celestial, a la alabanza de tu nombre. A someternos, Señor, a lo que tú nos hablas en tu palabra. A darte gracias por tu palabra. Muchas gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por cada regalo que tú nos otorgas, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos ahora sea para la gloria de tu nombre y que nuestra mente y corazón estén siempre dispuestos a servirte. Gracias, Señor. Guíanos, confróntanos con tu palabra, enséñanos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero titular a la predicación: ¿Cómo vivir en la tierra mientras esperamos lo eterno? Porque ese es precisamente el enfoque de toda la Biblia, incluyendo la carta a los Colosenses que estamos estudiando. La Escritura tiene una característica muy particular, muy especial, y es la siguiente, y la vamos a ver en esta mañana. Te enseña, te instruye para luego demandarte, para luego exhortarte, para luego pedirte que actúes de acuerdo a lo enseñado. Y lo que esta mañana vamos a ver en la carta de Colosenses son instrucciones de Dios para que el creyente viva su vida terrenal mientras espera la eterna de manera organizada, de manera que se distinga del mundo. Dios a sus hijos les instruye, les orienta, les ilumina, les manifiesta su voluntad. Y luego le dice: ahora yo quiero que tú hagas esto, esto y esto. De modo que la Escritura tiene ese aspecto, y lo vamos a ver esta mañana. De hecho, hay un pasaje muy conocido por nosotros, y es 2 Timoteo capítulo 3, del verso 16 y 17, dice allí las Escrituras: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, nótese esta palabra, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo allí la palabra de Dios? Bueno, que toda ella, en primer lugar, es inspirada por Dios y tiene la característica, la virtud, el atributo de enseñar, de formar, para luego entonces corregir. Y esto, mis amados, es lo que vamos a ver en el pasaje que nos toca en esta mañana, en la exposición de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a ver el capítulo 3, del verso 17 al 25. Dice la Escritura: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis
ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Verso 1 del capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Gloria al Señor. Siendo que el Señor Jesucristo, y hablo aquí del aspecto que ha sido enseñado en los primeros capítulos de esta carta, entiéndase el capítulo 1, capítulo 2, siendo que el Señor Jesucristo allí es detallado como la cabeza de todo principado, de toda autoridad, de toda potestad, siendo que el Señor allí es declarado como la imagen del Dios invisible, en quien habita toda la plenitud de la deidad, siendo que Él es el soberano de los reyes de la tierra, siendo que el Padre le ha otorgado todas las cosas al Hijo, siendo que Él está sentado a la diestra de Dios, y Él es el Rey, Él es el Señor, Él es la cabeza, Él es todo, y nosotros estamos completos en Él. Y de manera muy especial, Él es la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. Siendo que Él es todo eso, entonces se desprende que Él tiene todas las prerrogativas, tiene todas las atribuciones, el derecho de ordenar la vida de sus hijos, de reglamentar cómo vivimos en este mundo hasta que esperemos entrar a la patria que nos ha sido preparada. El Señor Jesucristo tiene todo el poder y el derecho, porque fuimos comprados por Él, para intervenir, reglamentar cualquier área de tu vida que tú entiendas que es privada para ti. Pues nada para el Señor es privado. Él tiene como tu dueño, como tu amo, como el cabeza tuya. Nuestro Señor tiene prerrogativa, derecho, atribución para tocar la parte más íntima, lo más profundo de ti, y reglamentarlo y ordenarlo. Todo tu ser, todos tus pensamientos, todos tus planes deben, y lo son si tú eres un hijo de Dios, deben ser ordenados y reglamentados por la única autoridad legítima para gobernar tu vida, que es el Señor Jesucristo. No hay otro. De modo que cuando nosotros vemos estas instrucciones que se le da al creyente para que tenga la convivencia en lo que es su vida matrimonial, su vida como padre y la relación padre e hijo y viceversa, y su vida
en lo que tiene que ver en lo laboral, cosas que aparentemente, vistas por el mundo, son de atribuciones humanas. O sea, son cosas que nos podemos poner de acuerdo nosotros si tomamos en cuenta la idea, el pensamiento, los métodos humanos. Pero no, la Escritura dice, no, Dios ha de reglamentar todo lo que es tu quehacer diario, tu vida, mientras Él te entra en lo eterno. Y amados, antes de entrar a cómo esto funciona acá en la tierra, yo quiero decirles que es un privilegio muy grande y un honor para nosotros que Dios se tome el tiempo que para Él no existe, pero que tome espacio para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Que el Dios perfecto, que no necesita nada, cuando yo cometo un error, Él me corrija, Él me enseñe. Esto es un honor. Y Él me enseña, en primer lugar, por las Escrituras, por su revelación, a la cual tengo acceso de manera diaria, constante, recordándomelo ya revelado a través de sus profetas, de sus apóstoles y de manera muy especial de la persona de su Hijo. Pero también, además de las Escrituras, Él me enseña por medio del Espíritu Santo, que constantemente está tocando mi corazón, mi mente, iluminando mi entendimiento. Y cuando cometo un error, inmediatamente Él responde y me lo hace saber y me corrige. El hecho de que Dios haga eso, que me enseñe a mí, que me instruya ya por la palabra revelada y luego por el Espíritu Santo, que de manera constante lo hace en mi vida, es un honor, repito. Los que enseñamos, y aquí hay muchos maestros, sabemos cuánto cuesta prepararse para enseñar a otros. Cuánto esfuerzo tú necesitas para prepararte tanto mentalmente como emocionalmente para tú transferir el conocimiento a otras personas. Necesita mucha preparación, tiempo, sacrificio. En el caso de Dios, Él no necesita, nuestro Señor no necesita tiempo para esto. Pero estoy poniendo el ejemplo de lo que es esfuerzo, dedicación necesario para tú enseñar a otros. Y los que somos padres sabemos igualmente cuánto cuesta criar a los hijos en buen camino, porque va a implicar corrección, instrucción, la enseñanza de las cosas que son correctas y la advertencia para abstenerse de caminar por caminos desviados. Como padres, que muchos de nosotros somos, recordamos cuán duro es criar a un hijo, porque como dije antes, implica todo una dedicación para estar al tanto, a estar velando cuando el niño va creciendo, de darle lo correcto, ya en lo
físico para alimentarlo, pero también para que adquiera hábitos correctos en la vida. ¿Sí? Es un sacrificio moldear a un buen ciudadano desde niño. Cuesta mucho. Los padres nos desvelamos en esa actividad de criar. Hay padres que no les importa. Y ahí hay una gran diferencia entre el niño que se cría con un padre que no le importa lo que haga su hijo. Y aquel padre que sí le importa cómo camine su hijo y el futuro de su hijo. Uno, aquel que crece sin la disciplina, sin la orientación, sin la dirección, sin la enseñanza del padre, ese en un porcentaje muy alto va a ser un individuo antisocial, un individuo con grandes problemas en la sociedad y en la comunidad. El otro, instruido primero en la palabra de Dios, segundo, tomando ese principio bíblico enseñado en los valores de ser un buen ciudadano, ese va a ser un hombre o una mujer de bien. Pero cuesta mucho esa instrucción. Ahora, trasladen ese principio a lo que es la labor de Dios en nosotros, al instruirnos, al enseñarnos. ¿Quién soy yo? Me pregunto muchísimas veces. ¿Quién soy yo para que el Dios eterno esté corrigiéndome cuando yo cometo un error? ¿Quién soy yo? ¿Qué importancia tengo para que el Espíritu Santo, cuando yo peco, cuando hago algo que no se corresponde al Señor, Él toque mi corazón y me diga: hijo, eso no estuvo bien, vuelve de ese camino, eso no está de acuerdo a tu posición como hijo de Dios. ¿Quién eres tú y quién soy yo para que el Dios eterno te instruya, te corrija? Y sin embargo, fíjese lo que muchos entienden que es una desventaja, porque Dios les regula su vida, porque Dios le limita en su andar. Muchos rebeldes entienden que eso pudiera ser una desventaja. Tú, como verdadero creyente, debes verlo como un privilegio, el hecho de que Dios te corrija, te instruya. Porque después de todo, y al final del día, como decimos, ¿quién es que conoce el futuro? ¿Quién conoce el buen camino? ¿Quién sabe lo que es verdaderamente bueno? Solo Dios. Y el hecho de tener un guía, un padre tan bueno que constantemente te está delineando el camino y te dice: por aquí es, en un mundo tan perverso, en un mundo tan lleno de tinieblas, que Dios tome espacio y te corrija y te instruya y te guíe. ¿Acaso no es un privilegio enorme? Yo digo que sí. Es uno de los mayores privilegios que tiene el creyente, es que Dios regule su vida. De modo que cuando vayamos a ver estas instrucciones, estas ordenanzas que Dios da para tú vivir la vida en el presente, esperando la eterna, no veamos esas cosas
como imposiciones arbitrarias que limitan tu andar en esta tierra, que a veces coartan la libertad, según algunos, de cómo vivir según lo que yo quiero en esta tierra. No lo veas así. Míralo como un privilegio que el Altísimo te concede de regular tu vida, de ordenarla conforme a su sabiduría y a su bondad, y no te deje y no dejarte que tú andes en tinieblas, tomando decisiones de acuerdo a lo que es el orden satánico de este mundo. Dios a sus hijos les ilumina, Dios le ordena sus caminos. Dios no nos deja crecer igual que un padre desinteresado deja crecer a sus hijos. Como Dios de amor, como Dios que se ocupa de nosotros, Él ordena nuestros pasos. Y en vista de eso es que nosotros vemos al Espíritu Santo regular, por medio del apóstol Pablo, la vida de la iglesia, de los creyentes. Es en esa visión de saber que Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Señor, y por tanto con toda la autoridad para intervenir en nuestras vidas, y esa intervención tiene un propósito y es para nuestro bien, para que caminemos bien mientras esperamos la verdadera vida. Tengamos una convivencia correcta. Primero, que sea de alabanza para la gloria de Dios entre los que no conocen a Dios. Y segundo, para que nuestra convivencia sea pacífica en todo el quehacer, la vida laboral, la vida como esposo, esposa, la vida siendo padre, siendo hijo. Pero eso no es una lista limitativa, sino que abarca mucho más. La vida tuya con tus amigos, tu vida social, todo tiene que traer alabanza al nombre de Cristo, que es tu Señor, porque al final va a decir: a Cristo el Señor servís. Y aquí comienza el pasaje diciendo lo siguiente: todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Ahí comienza todo, ahí no deja nada. Ya no es solamente la vida matrimonial, la vida laboral, la vida entre hijos y padres. No, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar regulado por aquel que es nuestro Señor. Y hacernos una pregunta antes de iniciar cualquier cosa o decir cualquier cosa, porque dice que sea de palabra o de hecho. Antes de hablar, antes de hacer cualquier cosa, debemos preguntarnos si eso trae alabanza al nombre de Cristo, si eso honra al nombre de Cristo. Lo cual es lo mismo que decir si eso está en línea con el pensamiento de nuestro Señor, si Él lo aprobaría. Aprueba mi Señor que yo haga esto, o que yo diga esta palabra, o que yo me comprometa a esto. Lo aprobaría. Eso es lo primero que como hijos de Dios debemos hacer. Porque dice la Escritura que siendo Él nuestro cabeza, nuestro Señor, nuestro Rey, con atribuciones para ordenar todo lo que hagamos, dice que entonces todo lo hagamos en el nombre de Jesús. Y esto no es decir: ok, voy a cerrar esto, me voy a casar con fulana y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. No. No es tú tomar la decisión y luego con una fórmula mágica y decirlo: sí, en el nombre de Jesús. El pecado no es santificado
porque tú uses el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no santifica tu pecado deliberado. No es una fórmula para tu pecar. Lo que está diciendo acá es que todo lo que tú hagas debe estar en el parámetro, en lo que es la regulación, en lo que es ordenado por tu Señor, que es Cristo Jesús. Cuando tú haces algo en el nombre de Jesús, tú estás siendo embajador de Él. Lo que te está diciendo es: camina en el nombre de Jesús, actúa en el nombre de Jesús. Ahora, imagínate tú que tú llegas a un lugar y tú dices: yo vengo en el nombre de fulano de tal, vengo a procurar esto, él me envía. Quien te lo va a entregar va a hacerlo de acuerdo a la confianza que tenga en aquella persona, porque el intermediario tendrá valor de acuerdo a quien lo envía. Esa es la función de un embajador, terrenalmente hablando. El embajador de una nación que va a otra nación, ese embajador está revestido, ¿verdad?, de las atribuciones, de la calidad para representar a su país. Y cuando él está en otra nación, incluso el propio territorio que él ocupa, la sede, es una sede de la nación a la cual representa. ¿Sí? Entonces ese hombre habla en nombre de su nación, y todo lo que se ratifica, todo lo que se dice allí empeña al país, porque ya la nación a la cual representa le otorgó esa calidad. ¿Sí? Ahora, le puse ese ejemplo para que vean que cuando la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Jesús, lo que nos está diciendo es que tengamos en cuenta que somos embajadores de Cristo, y todo lo que hagamos tiene que ser como eso, como embajadores de Él. No podemos hablar de nuestras palabras, debemos hablar lo que Él hablaría. ¿Sí? Debemos actuar como Él actuaría. Ya sí se está entendiendo. Es decir, no es que yo voy a hacer mis cosas y luego con una fórmula de que lo voy a hacer en el nombre de Jesús, ya eso va a quedar bien. No. Es que cuando yo vaya a decir algo o hacer algo, recuerde que yo soy solamente un siervo de aquel que me está enviando en este mundo, y que entonces, de acuerdo a lo que Él ya me ha enseñado, yo debo actuar como Él me ha enseñado. Amén. Entonces, a raíz de que todo, ¿verdad?, todo lo que hagamos debe ser hecho en esa línea de que sea en el nombre de Jesús, representándolo a Él y dando gracias a Dios por medio de Él, ya va entonces a cosas más particulares, ya que ha dicho que no se escapa nada de nuestra vida. Va ahora a detallar cosas más particulares. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Qué se dice del matrimonio? ¿Qué tiene que decir el Señor con respecto a cómo debe convivir una pareja? Bueno, le dice a las mujeres que ellas deben estar sujetas a sus maridos
Y mire la frase ahí que sigue: como conviene en el Señor. Y esa frase es importantísima y usted la verá siendo repetida en los versículos siguientes, porque no es una sujeción que, digamos, es opcional. Ojalá fuera siempre una sujeción gozosa, ¿sí? Una sujeción que ni siquiera la mujer sienta que tiene que estar sujeta. Y así debe ser, porque a los hombres se nos va a decir cómo debemos nosotros tratar a nuestras mujeres. Pero les habla primero a las mujeres, para que ellas, aunque sientan o para que sepan que deben estar sujetas, sin embargo, esa sujeción no debe verse como una limitación a su gozo, a su libertad. A hacer no lo que ella quiere, pero sino aquellas cosas que como ser humano la Biblia le permite que haga y no afecte la relación con su esposo. A las casadas se le dice: estad sujetas a vuestro marido como conviene al Señor, es decir, que agrade al Señor, o como el Señor así lo ha dispuesto. Pero ¿por qué a mí? Diría la mujer. ¿Por qué me habla de estar sujeta a mí? ¿Por qué el Señor no le dice lo mismo a los hombres? Que se sometan a nosotros, que se sujeten a nosotras. Ese es un discurso feminista, el discurso que enarbolan las mujeres. Que no, espérate, que no. Ajá, y la igualdad. No, que todos somos iguales, que no hay acepción de personas en el Señor. Y tratan de extraer un versículo y tratar de tergiversarlo. No. Lo que la palabra está claramente delineando es cómo Dios, y nótese, por eso dije primero que Él tiene toda la atribución de reglamentar, de ordenar cómo va a funcionar tu vida aquí en la tierra. Tanto la del hombre como la de la mujer. Ya sea independiente, es decir, solteros, o ya sea casados. Y a la mujer, Él le ha dicho: sujétate a tu esposo, a tu marido. No te rebeles. No te subleves. No te iguales en el sentido de función con él. Pero es que mi esposo, quizá a él no se le aplica esto, porque él no hace aquello, no, como conviene. El Señor está diciendo: sométete. Y hay un trozo de esta palabra al final del texto que le leí, que dice: más el que hiciere injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. A la mujer, no te preocupes si tu marido no te trata como a él es ordenado. Y al marido igualmente. Porque el que no actuare de acuerdo a estas ordenanzas que el Señor nos está dando,
es declarado eso como una injusticia. Y entonces, ¿quién es que va a corregir aquel o aquella que está actuando injustamente? Y esto es no de acuerdo a lo que el Señor ha dictaminado en su palabra. Será el Señor el que corrija eso. Lo hará de dos maneras o en dos tiempos. Lo hará aquí mientras vivimos en esta tierra, y también entonces con el asunto de recompensa, porque no de castigo. Para el creyente no hay castigo, pero sí en cuanto a la recompensa. Fíjese que va a hablar de recompensa. Al tamaño de tu recompensa, de tu fidelidad a la palabra, de cuánto tú te sometiste a la palabra. Porque cuando se le dice a la mujer, sométete a tu marido, sé sujeta a tu marido, como conviene, como le agrada al Señor. Sí, posiblemente no recibes en este mundo, no lo recibas, y ojalá que no sea así. Ojalá que todos los maridos conviertan las vidas de sus esposos, de sus esposas, perdón. Me botan del púlpito. La conviertan en en un yugo fácil, en un estado de gozo. Sí. Pero si no sucede, porque en esta vida no hay nada perfecto, ningún estado lo es perfecto en esta vida. Si no lo es, conténtate en saber que tú obras para Dios, en hacer la labor. Y fíjese, cuando eso sucede, cuando tú como esposa haces tu parte, Dios es fiel. Dios obrará en el corazón del hombre. Haz tu parte, que Dios sabe cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el hombre. Él es el que nos conoce, mis amados. Hay que confiar en lo que Él ha dicho y no rebelarse a su palabra, porque nosotros tendemos a cuestionarlo todo, a decir, ¿pero y por qué así? ¿Pero y por qué esto? ¿Por qué aquello? El Señor lo que está diciendo es, sujétate, esto me agrada, que tú hagas esto, que tú cumplas tu rol, tu parte. Entonces, ciertamente se le dice a la mujer, sométete a tu esposo, porque eso conviene. Eso es lo que le agrada al Señor. Y aquí viene y nos confronta a nosotros, a los maridos. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Esta carta del apóstol Pablo es muy similar a la carta de los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios. Y en la carta a los Efesios, específicamente en el capítulo 6, el mismo tema es tratado, pero mucho más abundantemente. Allí hay un detalle bastante amplio de cómo el marido debe tratar a su esposa, y el apóstol Pablo utiliza allí la analogía de la iglesia y Cristo. Cómo Cristo cuida a su iglesia, cómo la ama, cómo la dirige, cómo la enseña, cómo la cuida. E impone el mismo trato que Cristo da a la iglesia, lo impone al marido para que trate a su esposa. Mire qué demanda le hace
la Escritura a los hombres. De modo que se la pone más difícil, o nos la pone más difícil, hablo yo como hombre, a nosotros. Porque a las mujeres se le dice, sométanse a sus maridos. Ok. Pero a nosotros se nos pone una carga bien grande. Estoy defendiendo mi causa. Traten a las esposas, a sus mujeres, como Cristo trataría a su iglesia o como la trata. Piensen, hermanos. Es un compromiso, es un reto gigante. Es enorme, es un peso enorme. Porque resulta que cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros como su iglesia. Cuánto cuidado. Cómo nos trata como un vaso tan frágil que somos. Cuánto nos perdona. Cómo nos alaba a pesar de nuestros defectos. Es dura la carga, sí, es pesada. Si someterse resulta para la mujer algo duro, piense la carga que se le impone al hombre, al casado. Y fíjense, mis hermanos, aquí hay matrimonios. Y qué bueno que la Escritura nos habla a todos. Este es un tema tan importante que el Señor está tratando con todas las iglesias, que lógicamente yo lo he dividido en dos partes. Para ya el próximo domingo nosotros concluimos con la exposición de la carta a los Colosenses. Tenemos 2 domingos más para predicar. Y quiero quedarme con el tema de la relación matrimonial en esta mañana, enseñándoles a ustedes el tema quizás más actual de todo lo que aquí se trata, y es justamente la unión de creyentes, o sea, cómo Dios ve que debe ser el trato entre la pareja de los creyentes, cómo Dios está reglamentando en el actuar de las parejas en la iglesia. Y digo que es un tema tan actual porque nosotros estamos viendo un número altísimo de divorcios, de separaciones de parejas en el mundo entero, en las iglesias. Porque por esas dos cosas, por el no cumplimiento de esas cosas, las mujeres no quieren ser sometidas y los hombres igualmente no están teniendo el trato que Dios manda para las mujeres. Y hay una cantidad enorme de infidelidades, de fornicaciones, y los que no se ha llegado hasta ahí, una situación de falta de amor entre la pareja, lo cual termina a veces en una separación de hecho, aunque no llegue a el caso de separación de derecho. Y la iglesia tiene que escuchar al Señor, porque si fuera por nuestros impulsos, no hubiera un matrimonio en la iglesia. Si fuera por nuestros impulsos,
o por digamos, la libertad que da el mundo para hacer esas cosas, para librarse de esa unión, entonces los matrimonios estuvieran igual que lo que el mundo está teniendo. Muchos divorcios por doquier. Pero ¿tiene Dios el cuidado de reglamentar nuestras vidas? Claro. Y como dije antes, es un honor que lo haga. Es un privilegio para nosotros que Él intervenga y que Él nos diga cómo hacer para cuidar nuestra relación. Porque esto es justamente para cuidar de la relación matrimonial, de la relación entre padre e hijos, de la relación en todo lo que hagamos, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Mientras esperamos lo eterno, mientras esperamos la vida que viene, la cual es la verdadera, en esta que el Señor temporalmente nos ha dado, Él la está reglamentando y nosotros hacemos bien en prestar oído y obediencia a lo que Él nos dice. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos con el tema. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ánimo, la fuerza que tú nos das para hablarla. Y gracias por tu Espíritu, Señor, que nos consuela, que nos instruye. Gracias, Padre, por los hermanos aquí presentes. Te ruego que tú les bendigas y que sus vidas sean siempre, Señor, guiadas por tu Espíritu, ordenadas, Señor, por ti. Muchas gracias. Danos un resto del día conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.